Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis. Abre tu Biblia, por favor. Si no tienes Biblia, levanta tu mano para que te acerquen una. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 1. Y te decía yo, la serie de Apocalipsis la hemos nombrado así, hasta que el rey regrese. Y es que tenemos una esperanza clara de que el rey va a regresar. Estamos esperando la venida de nuestro Señor. De repente nos hemos acercado a Apocalipsis y siempre ha tenido como este estigma, ¿no? De que es un libro de terror, ¿no es cierto? Como de miedo. Apocalipsis para muchos está asociada con cuidado, con cuidado con lo que eres y con lo que haces, porque si no eres santo te va a ir muy mal, ¿no es cierto? Pero es necesario que para acercarnos al Apocalipsis sepamos de qué se trata este libro y cuál es el enfoque que el Apocalipsis tiene. Lo primero que debemos de establecer es que Apocalipsis no es un libro de miedo. Es un libro lleno de esperanza para la iglesia. No fue escrito para dar temor al pueblo, fue escrito para mostrarle quién es Jesús. Apocalipsis no se trata solamente de la persecución, del arrebatamiento, o de las bestias, o de los sellos, o de los juicios. Y aunque vamos a ver, claro, cada uno de estos elementos durante el libro, no es el centro del mensaje. Apocalipsis significa la revelación o quitar el velo. Y esto nos ayuda a entender cuál es esa intención original del autor. Y no se trata de revelar la bestia, ¿no? No se trata de revelar al falso profeta, se trata de revelar cuál es el corazón de Jesús. Desde el principio de la Biblia, nosotros estamos viendo quién es Jesús, cómo es Jesús, cuál es su carácter, pero no podríamos terminar de conocer a Jesús si no estudiamos el Apocalipsis. El Apocalipsis no solamente es la conclusión del Nuevo Testamento, es la conclusión de toda la Biblia. Y vemos en el Apocalipsis esa conclusión de quién es Dios, de quién es su Hijo y cuál es ese plan completo de Dios para poder terminar en la Nueva Jerusalén. Así como lo vimos nosotros en este estudio de la Navidad desde el principio, pudimos reconocer cuál es el corazón de Jesús desde el principio. Desde antes de la eternidad, que estábamos en el corazón de Dios, era la salvación del hombre. Así nosotros también en el Apocalipsis vamos a ver el corazón de Jesús que se está revelando. Y al final de la historia, ¿cuál es? Es Jesús casándose con su novia, con su iglesia, para estar siempre con ella. Entonces vemos cómo el libro empieza con una revelación, pero también termina con la revelación de esta comunión eterna. Y con esta convicción del estudio de Apocalipsis, te invito a que oremos y le digamos al Espíritu Santo: Señor, revélanos. Señor Jesús, revélate. Abre nuestros ojos y permítenos verte. Y permítenos ver, Señor, quién eres. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque te muestras una y otra vez. En el nombre de Jesús. Amén.
Ok. Apocalipsis es un libro escrito por Juan, el apóstol Juan. Lo escribe allá por el año 95 aproximadamente. O sea, el mismo que escribió primera, segunda y tercera de Juan y el Evangelio de Juan, también escribe el Apocalipsis. Y Juan lo escribe desde una isla, se llama Patmos, y hagan de cuenta que Patmos es como la isla María, las Islas Marías, sí, esta cárcel es una cárcel que está, bueno, era, ya no es, ya la quitaron, pero era una cárcel que pues básicamente estaba nada más en la isla, o sea, no había celdas, no había así, pero estaba desterrado, así que Juan escribe cuando había una persecución fuerte contra la iglesia. Él mismo estaba en Patmos por esta persecución. Y escribe en un estilo literario que algunos profetas utilizaron del Antiguo Testamento, que se llama este estilo apocalíptico, que lo que quiere decir más bien es un mensaje fuerte y contundente para la iglesia. Ahora, este mensaje, y lo vemos en el versículo 4, está escrito a las 7 iglesias de una región en Asia, pero ahí no nos está diciendo que es exclusivo para ellas, porque dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor le dice a las iglesias. Así que este mensaje es para la iglesia en Calvary hoy. Si Dios te está poniendo unos oídos para oír, entonces escucha, porque vamos a ver también cómo ahí hay bendición. Dios está hablando a su iglesia. Y el primer punto es precisamente la revelación de Jesucristo. Versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Ahora, no nos está dejando claro primero qué es lo que se va a revelar. No está hablando de eventos, juicios, bestias, nos está diciendo que es la revelación de Jesucristo. Así que Apocalipsis, en primer lugar y por encima de todo, es la revelación de Jesucristo. Este libro es la revelación de Jesús en dos partes inseparables. Primero, es que le pertenece a Jesús. Es Jesús quien la recibe del Padre, es Jesús quien la revela, es Jesús el dueño de esta revelación. Y lo segundo es que esta revelación es acerca de Él, Jesús como el centro. El contenido y el propósito del libro y todo lo que vamos a ver, todos los símbolos y las visiones, los juicios y la gloria futura, pierde sentido si no estamos hablando de Jesús. Y esto es importante porque debemos de conocer quién es Cristo. Todo el Apocalipsis no tiene sentido si tú no conoces a Cristo y no lo ves como Cristo. Aún como iglesia, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos como reuniones y celebraciones y programas y discipulados, si no nace de una visión correcta de Cristo para conocer a Cristo, solamente estamos haciendo ruido. No sirve para nada. Pablo nos dice en 1 Corintios 13 que aún lo espiritual se vuelve vacío si no hay el amor de Cristo, ese amor ágape. Cuando la iglesia pierde claridad acerca de quién es Jesús, sencillamente corre el peligro más grande: ser una secta cristianizada donde se habla de actividades, a lo mejor de experiencias, de emociones, de doctrinas, pero Cristo no está. No es el centro de lo que estamos predicando. Y Jesús no es un personaje secundario. No es un ejemplo moral. No es un mito religioso. Él es la revelación de Dios. Juan capítulo 1, versículo 18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Una enseñanza que presenta las obras de Jesús solo como historia, pero no presenta a Jesús como esa realidad, está vacía. Una enseñanza, una predicación que no enseñe que Jesús es la realidad de la vida, entonces simplemente no tiene sentido. Ahora surge una pregunta aquí. ¿De qué me sirve conocer la revelación de Jesucristo si no tengo interés en quién es Él? ¿De qué me sirve conocer esta revelación de Jesucristo si no sé, no quiero saber para qué habla o a quién se dirige o cuál es el propósito? Alguien me dijo una vez que Dios tiene mucho cuidado con lo que dice porque por dos razones. Una, porque todo lo que diga tiene un propósito. Y lo segundo es que todo lo que Él diga se tiene que cumplir. Porque fiel es el que prometió, dice en Hebreos. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí. En el capítulo 1, versículo 1, Dios le da esta revelación para manifestarla a sus siervos. Es decir, no para esconderla, no para que quede oculta, sino para que nosotros conozcamos lo que Él está haciendo y lo que va a suceder. Ahora, fíjate estas dos verdades que dice el versículo. Dios se las da a sus siervos. La primera es, Dios se las dio a sus siervos, no a una élite espiritual, no es a los pastores, no a personas especiales. Esto es a sus siervos, a los que le pertenecen. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿qué dice? Nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Así que tú eres parte de esos a quien Dios le quiere mostrar quién es Él. Tú eres parte de ese grupo al que Él considera sus amigos. Y ahorita vamos a ver esta cita. Dios no solamente nos salva, sino que nos revela, dice la Biblia, aún las profundidades de Dios. Apocalipsis no es un libro, te decía, para crear miedo, es para que nos esté diciendo qué es lo que Dios está haciendo. Es para que sepamos cómo opera el enemigo. Es para que no caminemos ciegos. Entonces, Dios nos lo dio. Lo segundo es las cosas que deben de suceder pronto. Hay varias formas de acercarse a estudiar el Apocalipsis y una de ellas es ver que claramente es un libro profético. Nos está hablando de cosas que deben de suceder pronto. Ahora, alguien nos decía, como chiste, ¿no? Bueno, Jesús, ¿cuándo vas a volver, Jesús? Y él le dijo, pronto. Ok, ¿y eso es una semana? ¿Un mes? Ahora, la palabra pronto, aquí que estamos leyendo, tiene una connotación no de proximidad, ¿sí? Sino más bien de rapidez. Que en cuanto empiece a suceder, va a suceder. A esto se refiere cuando la palabra pronto es de la palabra de taqui, ¿no? Como de la taquicardia, ¿no? Cuando se acelera el corazón. Apocalipsis 22:7, Jesús dijo, yo vengo pronto. La iglesia ha esperado por siglos esto, ¿no? La iglesia ha esperado y esa promesa sigue siendo verdadera. Un pastor una vez me dijo, llevo 70 años predicando que Jesús viene pronto. No sé cuánto tiempo lleves tú en la iglesia. No sé cuánto tiempo lleves tú esperando esta promesa. Pero viene pronto, de una manera súbita, sin aviso. A lo mejor estás preocupado por construir un patrimonio. A lo mejor estás preocupado, consumido por enfermedades o por problemas
o por ansiedades o por enojos y de repente no estás dándote cuenta las señales que Dios nos está mostrando. Ahora no quiero decir con exactitud, ¿verdad?, que empezamos este año con todo, ¿no es cierto? 2026, sorpréndeme. Y un terremoto, y una guerra en la siguiente madrugada. Yo ya anoche estaba esperando a ver qué iba a pasar. No, ¿No son señales? Debemos estar listos. De repente vivimos tan cegados por nuestras propias experiencias, por nuestras propias preocupaciones, que estamos distraídos cuando Dios nos está diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. Esto es lo que yo quiero decirte de las cosas que van a suceder. Pablo tuvo una experiencia en 2 Corintios 12, versículo 4, en la que él fue arrebatado, dice, que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y Juan tuvo permiso de decir lo que él sí vio. Y aunque de repente vamos a ver, que a través de símbolos e imágenes, vamos a ver un dato importante, porque casi el 70% del Apocalipsis hace una referencia al Antiguo Testamento. Por eso te decía, es necesario que sepamos qué es lo que está pasando. Vamos a estudiar Nehemías y después vamos a estudiar Esther y Ruth y los Salmos y los Proverbios y debemos estudiarlo. La Biblia no es una colección de libros aislados, es una historia completa que nos habla acerca de Cristo como nuestro Redentor. Cristo como el centro y el cumplimiento de su voluntad. Por eso nosotros estudiamos toda la Biblia. Apocalipsis no nos dice un Dios distinto, no nos está dando un mensaje nuevo, no nos está dando una revelación nueva, nos está diciendo plenamente lo que Dios nos mostró desde el principio, desde el Génesis, terminando en la gloria de Jesús. Entonces, Él es el Cristo, Él es la revelación de Jesús. El segundo punto viene como el testimonio y la bienaventuranza. Versículo 1 y 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, esto no es una imaginación, no fue un tema en el que estaba fuera de sí mismo, no fue una experiencia mística, fue un testimonio verdadero. Juan está afirmando aquí con la claridad que dice, con la claridad del testimonio de la palabra de Dios, o sea, de lo que ya tenemos, de lo que ya Dios nos ha hablado, y luego de Jesucristo, nos está dando testimonio de Jesús, de Jesús al que ya conocimos, al que pudimos palpar, al que pudimos conocer, y aparte de todo lo que yo estoy viendo, está dando un testimonio, así que es fiable lo que estamos viendo. Alguien dijo, es que este libro fue escrito por hombres. Bueno, sí. Hombres inspirados por Dios, que recibieron esta revelación de Dios y que tuvieron testimonio. En primer lugar, Juan testifica de la palabra. Y él reconoce que el mensaje que está recibiendo es de Dios. Es una palabra santa. No es una opinión personal, no es una interpretación subjetiva, es palabra de Dios, coherente con toda la Escritura. Una de las evidencias más claras que tenemos de esta revelación divina es que es constantemente, es consecuente y constante con la interpretación del Antiguo Testamento. Dios no se contradice. Él nos ha mostrado su plan desde el principio. En segundo lugar, Juan dice acerca de Jesucristo. Y no solamente habla acerca de Él, sino que dice que tiene su origen en Cristo. Todo lo que Juan ve, todo lo que Juan oye, todo lo que está ahí es Cristo. Todo apunta a Jesús.
Cuando de repente hemos visto que hay revelaciones, hay gente, perdón, que dice que tiene una revelación de Jesús. Y es así, es que ahora yo recibí un mensaje de Cristo y todo, pero de pronto no tiene coherencia con la palabra de Dios. Oye, pero la Biblia dice otra cosa. Escuché vi un video de una mujer que decía acerca de que Daniel era un ser espiritual y que no fue carnal y que por eso no se lo comieron los leones porque no era de carne. Entonces, dice, bueno, se le olvidó todos los otros cristianos que sí fueron comidos por leones. ¿Esos cristianos no fueron espirituales entonces? No podemos nosotros tener una revelación separada de la palabra de Dios. Siempre van juntas. Toda revelación que pretenda venir de Dios y no exalte a Cristo debe estar puesta en duda. Ahora, Juan no solamente testifica de la palabra de Dios y de Jesucristo, sino de las cosas que vio. Y esto es importante porque entonces él dice, fui testigo directo de primera mano de lo que estoy viendo. O sea, yo sé lo que estoy viendo y puedo dar fe. Él es un testigo fiel. Ahora, después de esto, dice el versículo 3, bienaventurados. Apocalipsis es el único libro que empieza prometiendo una bendición tan explícitamente. Fíjate, lo primero que está diciendo es, bienaventurado el que lee. Ahora hay un contexto que podríamos nosotros aquí viendo de acuerdo a las sinagogas o de acuerdo al tiempo bíblico, en el que en efecto hoy yo soy el que lee y bienaventurado el que escucha, ¿no? Pero hoy podemos nosotros leer y podemos escuchar, no solamente el que lee públicamente, sino los que escuchan con atención esta profecía, los que ven y leen y los que son buscadores. Hay este pasaje de los berenos que buscaban en las escrituras que lo que se estaba predicando fuera real. Y debemos de ser aquellos que buscan que esta palabra sea real en sus vidas. Precisamente el tercer lugar de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que, ¿qué dice? Ahí, versículo 3. El que lee, el que oye, ¿y el qué? Y el que guarda, el que hace caso. Esto es importante porque ¿de qué te sirve leer el Apocalipsis? Estaba yo chavo, yo creo que tenía como unos 9 años. Y un primo de los más grandes me dijo, lee el Apocalipsis y el próximo domingo te voy a decir algo. No, pues me metió la curiosidad y pues toda la semana me puse a leer el Apocalipsis y cuando llegué el siguiente domingo le dije, ya lo leí, ¿qué? Y dicen, nada más. Me dejó igual. Pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve leer el Apocalipsis así nada más? ¿De qué me sirve que yo sea aquel que lo lee o que lo escucha, pero no lo guarda? Yo debo de ponerle clic ahí al botón, ¿no? De guardar. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y no la atesoramos? ¿Cuántas veces has escuchado? ¿Cuántos mensajes escuchaste este año? 2025, ¿cuántos mensajes escuchaste? ¿Y cuánto de eso guardaste en tu corazón? Ahora, está bien, no les voy a preguntar qué predicamos el 2 de agosto. No les voy a preguntar eso. Tampoco estamos llamados a entenderlo todo. Estamos llamados a guardarlo. Y si hay algo que puedas guardar hoy de esta predicación, que sea esto. Que no se te olvide cuando salgas por la puerta. Si guardamos lo importante, entonces tendremos bienaventuranza. Si guardamos en nuestro corazón, el Apocalipsis vamos a ver mucha información y a lo mejor nos vamos a llevar todo el año estudiando Apocalipsis.
No solamente hay cosa profética, hay cosas que podemos guardar. Y si entendemos el libro del Apocalipsis, va a cambiar la manera en la que vivimos. Muchos leen la Biblia y no le dan la importancia. Muchos oyen la palabra y así como la oyen, la olvidan. Y son pocos los que guardan en su corazón lo que Dios les dice. Jesús nos dijo que esta es una de las razones, o uno de las marcas, ¿no?, de esta verdadera relación con Él. Juan 15, 14 y 15 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ya no les llamo siervos, los he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Guardar la palabra no significa memorizarla. Guardar la palabra es darle chance de que dirijan nuestros pasos. Es decidir por medio de la palabra. Todo lo que vas a hacer, tus relaciones, tus amistades, las cosas de tu trabajo, por medio de tu palabra, de su palabra. Santiago nos dice en el versículo 22 al 24, dice que no seamos solamente oidores, dice: sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces has decidido no escuchar, no guardar la palabra? Y en efecto, Dios no te puede bendecir. ¿Cuántos se han preguntado, ¿por qué Dios no me bendice? Yo me he preguntado muchas veces eso. Y la respuesta es clara: no has obedecido. Y yo: Señor, pero yo soy tu hijo y tú eres un Dios de amor, ¿por qué no me bendices? Porque necesitas obedecer. Escuchar sin obedecer es un engaño. Apocalipsis no nos fue dado para alimentar la curiosidad, nos ha sido dado para que seamos formados en el carácter y en la fidelidad. La revelación de Jesucristo fue dada para nosotros, para que seamos formados a la imagen de Dios. Ahora, termina diciendo el versículo 3, porque el tiempo está cerca. No quiere decir esto que es urgente para que entonces entremos en pánico. Es para que veamos nosotros qué es lo que el tiempo de Dios se ha acercado. ¿Estás convencido de que Cristo viene? A lo mejor te toca esperar que Cristo venga durante las próximas décadas. Yo he predicado que Cristo viene cerca de 20 años. Espero llegar a los 80 años, 90 años predicando que Cristo viene. Si es que no viene pronto. Pero Él viene pronto. El tiempo se acerca. Ahora dice, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, este libro fue escrito originalmente para una iglesia perseguida, pero llena de gracia y paz. Qué bueno que tenemos la gracia y la paz, porque es eso lo que nos fortalece y nos recuerda que Dios está en control en medio de una iglesia perseguida. ¿Y no es cierto que el mundo nos está persiguiendo como iglesia? ¿No es cierto que el mundo no quiere saber ya? Antes me parece curioso, pero antes todavía la gente escuchaba acerca de Cristo, así como que, sí, te escuchaba. Y ahorita le empiezas a decir, oye, Dios, no, de Dios casi que no quiero mucho hablar. Ahora, como iglesia debemos de saber esto. Como una iglesia perseguida, nos tiene que voltear a ver
la gracia y la paz en medio de la persecución. Tenemos que voltear a ver nuestros ojos acerca de quién es Cristo. Ahora dice, esa gracia y paz del que es, el que era y el que ha de venir. Y estamos hablando aquí de Dios. Juan dirige nuestra mirada a Cristo. Antes de hablar acerca de eventos futuros, Dios estaba poniendo esto como una visión correcta acerca de quién es Cristo. Primero Cristo, luego todo lo demás. Estas iglesias en este contexto real, está hablando de 7 iglesias, pero 7 iglesias no quiere decir que nada más eran esas 7 iglesias, sino el 7, que lo vamos a ver en muchos símbolos en Apocalipsis, representa la plenitud. Y nos indica que este mensaje es para ti y para mí hoy. No podemos hacerlo como espectadores lejanos. Este mensaje es para ti. Gracia y paz. Del que es, el que era y el que ha de venir. Estudiamos en Juan 1 y me gustó mucho eso cuando dice que nosotros hemos recibido, somos la creación de Dios y Dios sabe nuestro pasado Dios es nuestro Dios en nuestro pasado, Dios es nuestro Dios en nuestro presente y también en nuestro futuro. Él nos está viendo en una línea, nosotros vemos la línea así, Él nos ve como un todo. Y Él sabe muy bien lo que está pasando. Es mi Dios personal. Y me gusta ver esta imagen del que es, del que era y el que ha de venir, como un Cristo que no está limitado por el tiempo. El Padre que era desde el principio y que ha de venir. Lo vemos en Juan 1. En el principio era el verbo era Dios. Aunque tú estés pasando dificultades, aunque estés pasando por problemas, Él no cambia. Él es el mismo. Ahora dice los 7 espíritus que están delante del trono. Y no es que Dios tenga 7 espíritus, sino otra vez Él está hablando acerca de de esta plenitud del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poco más acerca de estos 7 espíritus más adelante en Apocalipsis. Pero es que el Espíritu es completo en nosotros. Su obra es completa, es suficiente, es perfecta. La gracia y la paz que necesitamos provienen de la obra plena del Espíritu Santo en nosotros. Y finalmente dice de Jesucristo, Juan lo describe en una serie de afirmaciones bien profundas que quiero repasar muy rápido. Primero, Jesús es el testigo fiel. Él no solo habló verdad, sino que Él es la verdad. Y fue fiel hasta el final. Jesús fue fiel hasta la muerte. Y todo lo que prometió, se cumplió. Todo lo que Él anunció, se va a cumplir. También dice, si vas viendo ahí con tu Biblia, Jesús es el primogénito de los muertos. No porque haya sido el primero cronológicamente en resucitar, sino porque fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado y eterno. Y así como la Biblia nos enseña esto, también nos dice que así como Jesús resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Nos abrió el camino para la vida. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Y aunque los gobiernos persigan a la iglesia, aunque el mundo aparente tener el control, el único rey es Jesús. No hay autoridad encima de Él. No hay poder encima de Él. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Ahora dice el versículo 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta revelación de Jesús nos muestra lo más hermoso, y es que nos amó desde el principio. Y su amor se manifestó lavándonos con su sangre. Romanos nos dice esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Ahora no solamente nos limpió, sino que nos dio esta identidad. Versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Ahora, como reyes, estamos participando de su reino, ¿sí? Pero como sacerdotes, nosotros somos los que representamos a Dios. Muchas veces pensamos que el pastor es el que está más cerca de Dios. Pero no, tú y yo estamos igual de cerca de Dios. No porque yo oro más, o porque yo ayuno, o porque yo leo la Biblia, o porque yo estudio la Biblia, tengo más cercanía con Dios. A lo mejor lo conozco un poco más, pero no significa que esté más cerca. Fuimos llamados a ser representantes de Dios. Y como iglesia, este año deberías de ponerte como propósito, en vez de bajar esos kilos que de por sí no bajan, proponte ser un buen representante de Dios. Proponte que la gloria de Dios se refleje en ti. Proponte que cada decisión que tomes, que cada camino que hagas, que cada acción que planees sea para representar a Dios. Versículo 6 dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. En ese entonces, esta declaración era una declaración básicamente de muerte, porque el único personaje al que se le podía rendir adoración de esa manera, al único que se le podía desear gloria e imperio, era, ¿a quién crees? Al César. Y decir gloria e imperio a Jesús era como decir Jesús está por encima de César y no había nadie más arriba de César. ¿Estarías tú dispuesto, si tienes tú la revelación de Jesús como el Rey, estarías tú dispuesto a arriesgar tu vida diciendo gloria e imperio por los siglos de los siglos? Amén. ¿Qué tan dispuesto estarías tú a arriesgarte, a jugártela? La razón está sencilla y la vemos en el versículo 7, que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Por qué puedo ser capaz de decir, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Porque sé que todo ojo le verá y Él viene en las nubes. Por eso puedo decirlo. Porque tengo esa confianza y esa certeza. ¿Qué tan confiado y seguro estás de que Él viene en las nubes? Esa segunda venida, dice la Biblia, que será visible, pública. Nadie va a poder negar. No va a ser secreta, no va a ser simbólica. Hechos 1:11, los ángeles, después de que los discípulos estaban viendo a Jesús que subía, ascendía al cielo, se le presentaron unos ángeles y le dijeron, este mismo Jesús así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Todo ojo le verá. Y el texto del mes, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y sigue el versículo 7 diciendo, y todos los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Todos aquellos que le traspasaron, los judíos principalmente, porque precisamente la iglesia, el mensaje del Apocalipsis era para los cristianos judíos, y les estaba diciendo básicamente, ustedes que lo traspasaron,
que lo hirieron, que le clavaron en la cruz, ustedes van a lamentar. No sé, no, esto no es otra cosa no es un mal agüero. Es la esperanza misma diciéndonos, Cristo no va a fallar. Aún aquellos que rechazaron el pacto que Dios les había dado originalmente, aún aquellos que, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquellos que rechazaron a Dios, ahora iban a verle. Ahora, la pregunta no es acerca del judío que rechazó a Jesús. La pregunta es si tú vas a seguir rechazando el pacto que Dios quiere hacer contigo. Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y podemos nosotros tener este pacto con Dios. Termina el versículo 7 diciendo, sí, amén. Y amén es una palabra para decir, sí, así es. No es una posibilidad, no es una, pues a lo mejor, ¿qué tal si sí pasa? Es una certeza. En la historia termina así, con Cristo, reinando, su iglesia con Él y la gloria de Dios plenamente. Este es el Dios al que predicamos. Este es el Dios al que nosotros debemos conocer. Ponte de pie, por favor.